Bienvenidos a esta clase de Grow 101, en donde vamos a aprender cómo es que el Grow puede impactar tu empresa, ¿sí? Mi nombre es Omar Terrazas y como tal me gustaría presentarme para que conozcas quién es quien te estaría impartiendo esta clase, ¿vale? Como tal, mi experiencia en Grow tiene que ver con años de aprendizaje en el área de startups. Ahorita me desempeño como estratega de marketing y growth en Gauss Marketing, una agencia especializada en performance, ¿sí? Que trabaja con empresas de muchos nichos, ¿sí? Y que ya tiene más de 10 años de experiencia acumulada con las personas que tenemos ahí, entre asesores en términos de negocio, de marketing, sobre todo de growth, ¿sí? También ingenieros Six Sigma, en donde se han mezclado esta serie de experiencias para desarrollar una metodología que pues, permite impactar los negocios a través de la aplicación del marketing en todas las áreas. Actualmente administro más de 2 millones de pesos al mes en inversión, solo en inversión digital para algunas cuentas a mi cargo. He sido mentor en el área de negocios y marketing de más de 50 startups y empresas de México, Estados Unidos, Perú y Canadá. Y como tal, tengo experiencia en generación de leads, en e-commerce, en fintech, y tengo algunos logros que descartar, como el aumentar las ventas de un e-commerce de 50,000 pesos al mes a 500,000 pesos al mes en solo 6 meses. Entonces, creo que tengo algo de valor que aportar. Acompáñenme en esta clase. Hay una serie de certificaciones también que poseo, que bueno, ya podemos decir que complementan, ¿sí? el tema de estrategia de negocio y marketing, pues también el saber utilizar estas plataformas digitales como Facebook, Google, Clavillo, TikTok, etc. Entonces, ese soy yo. En este curso vamos a ver 5 puntos importantes, ¿sí? Que como tal creo que resumen de manera muy estratégica y muy práctica, ¿sí? Qué es el Growth y sobre todo cómo podemos aplicarlo en nuestra startup, ¿sí? Comenzaremos viendo qué es el Growth, ¿sí? Todo aquello que gira alrededor de este término, por qué es importante, cómo utilizarlo en mi startup o empresa para poder aplicarlo desde el día cero, errores comunes a la hora de intentar hacer growth, ¿sí? Y tips de growth que me gustaría compartir contigo. Bueno, ¿qué es el growth? Growth es el uso del método científico para, a través de experimentos acelerados y controlados, desarrollar hipótesis de crecimiento para un producto, servicio o empresa. Si tú recuerdas tus clases de primaria, recordarás que el método científico implica observar, ¿sí? Hacer un análisis o plantear preguntas, investigar más del tema, plantear una hipótesis, experimentar, validar, documentar. Nosotros agregamos uno que es ajustar y se repite nuevamente. ¿Por qué? Con la intención de que nuestra hipótesis sea validada o descartada y seguir generando aprendizaje a lo largo de estos experimentos. Sí, entonces, si tú en la primaria escuchaste o aprendiste el método científico, ya tiene las bases básicas del growth, ¿sí? Podemos aplicar esto a nuestra empresa, al desarrollo de nuestro producto y sobre todo el crecimiento de nuestra startup. Como tal, growth significa crecer o crecimiento derivado de su traducción del inglés. Entonces, growth, como lo mencionamos aquí, recae en que logremos utilizar estos experimentos y estas validaciones de hipótesis para impactar positivamente la curva de crecimiento de nuestra startup, nuestro producto, ¿sí? O de todo nuestro negocio, ¿sale? Regularmente en esta parte existen muchísimas terminologías derivadas o similares a growth. Existe growth hacking, por ejemplo, que es un término que se popularizó hace algunos años. Está growth marketing, que se enfoca en el área de marketing, ¿sí? Pero growth como tal tiene que ver con una incorporación o colaboración de varias áreas, entre ellas producto, entre ellas marketing, ¿sí? Y entre ellas toda la parte técnica para poder tener control, ¿sí? De todo el funnel. Veremos más adelante cómo es que este funnel se puede observar y básicamente podrás analizar desde que tú tienes un cliente potencial, ¿sí? Hasta que ese cliente te refiere con alguien adicional. Como tal, Grow incorpora todas estas áreas. Te darás cuenta que tiene que ver mucho con la mayoría de las áreas de la empresa y las bases de la empresa. Es decir, partiendo de la esquina inferior izquierda, nos daremos cuenta que
la psicología del comportamiento humano, entendiendo cómo es que tu cliente interacciona, cómo es que tu cliente se comporta, partiendo desde cuáles son sus necesidades básicas, sus trabajos, sus dolores, ¿sí? Es que de ahí se deriva el aprendizaje para poder no solamente desarrollar una propuesta de valor que resuelva ese problema, sino también la manera en la que nosotros nos comunicaríamos con ellos. Si te fijas hacia la derecha veremos UX, que implica toda la experiencia de usuario, no solamente del producto, sino también de el funnel o todos estos puntos de contacto en el que el cliente interacciona con tu marca, con tu personal, con la intención de que él se vuelva un cliente, ¿ok? Veremos también subiendo hacia la izquierda en la parte de optimización de conversión, esto hablando del funnel, intentando optimizar cada fase, ¿sí? Para que si 100 personas te vieron y uno compraba, bueno, con la optimización de esas 100 personas ya no compré una, sino 2, 3, 10, 20 y así sucesivamente, ¿sale? Todo esto a través de experimentos, como puedes ver, la parte de data y testing, lean marketing, que es un término también bastante famoso, ¿sí? En donde utilizando la parte de lean, ¿sí? Que significa hacer más con menos, ¿sí? O marketing esbelto, logramos nosotros optimizar cada peso invertido en publicidad o en marketing, con la intención, pues nuevamente, de que cada peso te genere el mayor resultado posible. El marketing creativo, que tiene mucho que ver, ahorita lo mencionaremos, el marketing técnico y bueno, toda la parte de automatización. Si te fijas, podremos ver nosotros un área grande de marketing en todas sus variantes, un área de marketing de aprendizaje, data y optimización, una parte súper importante que es de las que más por alto se pasan, que es entendimiento del usuario, y finalmente la parte de tecnología, en donde todas convergen. Bueno, eso es prácticamente el growth. Ahí es donde se encuentra y es impactado por cada una de esas áreas. ¿Por qué el growth es importante? El growth es súper importante porque desde que se popularizó como una herramienta o una metodología para el crecimiento exponencial, no solamente lo vimos en startups que se convirtieron en unicornio, es decir, aquellas startups o empresas que alcanzaron una valoración de $1 billón en un corto periodo de tiempo, sino que también las bases o las prácticas o el conocimiento básico de qué es growth puede impactar positivamente en cualquier negocio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permite a nosotros, por ejemplo, entender si desde la configuración actual de nuestro negocio o nuestras hipótesis de negocio encontraremos viabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tenemos una idea de negocio. Si esa idea de negocio nos va a significar gastar tiempo, esfuerzo, dinero, ¿qué mejor práctica que utilizar testing o experimentos controlados, que son las bases del growth, para poder validar que efectivamente vale la pena gastar ese tiempo o esfuerzo y dinero? Entonces, con las bases del growth podemos identificar eso. Podemos también saber si ya tenemos nuestra empresa o si ya tenemos nuestra startup, podemos saber cuánto nos costará cada venta. Imagínate el poder de saber cuánto dinero te cuesta a ti cada venta de una manera controlada y de una manera constante. ¿Qué no podríamos hacer con eso? Básicamente podríamos pedir dinero sabiendo que obtendríamos retorno de inversión de eso, o bien saber si tenemos que optimizar ciertas partes de nuestra configuración de negocio para aumentar la rentabilidad de este. Hablo de configuración de negocio, donde puedo incluir modelo de negocio, hipótesis de producto, modelo de pricing y varias configuraciones que tendría pues el todo, ¿sí?, de lo que gira alrededor de hacer un negocio rentable y escalable, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos nosotros aprender de Growth? Podemos saber qué esfuerzos de marketing realmente nos van a dar resultados y cuáles no. Esta parte es bien importante. A lo largo de estos años que me ha tocado convivir y ayudar a diferentes empresas en distintos nichos, me he dado cuenta que existen ciertas áreas de oportunidad en el mercado. ¿Por qué? Porque número uno, seguimos encontrándonos que no se mide el resultado de los esfuerzos de marketing, ¿sí? Entonces, esto significa mucho tiempo y desperdicio. Imagínate tú si tenemos un gasto arriba de 50,000, 100,000, $1,000,000 de pesos, ¿qué no podríamos hacer
optimizando muy bien ese presupuesto. Entonces, si gastamos en 2 canales y uno de esos canales nos da la mitad de resultados o 0 resultados en comparativo de otro canal, Growth nos permitiría, las bases de Growth nos permitirían descartar ese segundo canal para meter todo el dinero, esfuerzo y presupuesto en el canal que sí nos está haciendo rentable. ¿Para qué? Para que nuevamente cada peso nos dé el mayor resultado posible. Algo que también nos ha pasado en este punto es que a la hora de hacer auditorías de marketing nos hemos dado cuenta que hay clientes, por ejemplo, que al no medir, ¿sí? Tienen desperdicio, sí, pero este desperdicio puede significar tener un nuevo esfuerzo en términos de innovación. Ese dinero que se desperdicia puede significar obtener el doble de las ventas, dirigiéndolo al canal adecuado. Entonces, hay un costo de oportunidad enorme a la hora de que nosotros identificamos qué canal es el que nos puede y nos va a dar mejor resultado, ¿sí? En términos numéricos. Aquí no es un término de hipótesis, no es un término de si te gustaría, sino entendemos el comportamiento real y las compras a nivel numérico, ¿no? Y número 4, bueno, pues podemos decidir con certeza el ritmo de crecimiento y cuánto nos va a costar llegar a N meta de ventas, retención o ingresos. Algo muy importante y que creo que es básico para cualquier negocio es entender no solamente si nos es rentable, sino cómo y a qué ritmo podemos crecer nuestro negocio. Si nosotros tenemos esa claridad de cuánto nos cuesta a nosotros cada venta, ¿sí? Podremos asumir que vale la pena invertir para aumentar el número de ventas, aumentar el número de transacciones o aumentar el número de leads atendidos con la intención de que nuestro negocio crezca de manera escalable y constante, ¿sí? Entonces, las bases, lo más básico de Growth nos permite identificar cada una de estas áreas, cosas importantes para nuestro negocio y que al final repercute en lo único que realmente valida nuestro negocio: ventas y usuarios activos. Entonces, por eso es súper importante que nosotros aprendamos y le demos importancia a Growth, incluso en sus temas más básicos. Ok, esto es un embudo de venta. Seguramente tú has visto embudos de venta en distintas clases de mercadotecnia, clases de venta, lo has visto tal vez de alguna manera en diplomados, certificaciones, ¿sí? Nuestra visión en la parte de Grow tiene que ver con una visión de embudo completo. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos identificar con claridad, ¿sí? Del total de personas que conocen la empresa o el mercado o la marca, ¿sí? Va a haber un número que conozca nuestro producto o servicio, ¿correcto? O del número total que tienen una necesidad, perdón, de la población total que tiene una necesidad específica, probablemente por temas geográficos, por mercadotecnia, por boca en boca, va a haber un número de personas que van a ver nuestro producto o servicio, ¿sí? Eso de entrada implica una tasa de conversión. Si del 100%, ¿sí? Suponiendo que sean 2 millones de personas, si de una ciudad de 2 millones de personas nosotros logramos que un 25% de ellos, que son 500,000, conozcan nuestro negocio, bueno, pues ya tenemos una tasa de 25%, ¿sí? De población con necesidad a clientes potenciales que vieron o alcanzamos con nuestro negocio. Y es que básicamente existe una lógica de crecimiento, bueno, dos lógicas de crecimiento, ¿no? La primera implica esto: si de cada 500, si el 25% de personas que conoce, que tiene esa necesidad, nos ve, y de ese 25%, 1,300 se interesan y dejan sus datos, nos contactan, visitan una sucursal en caso que sea retail o tienda física. En el caso de e-commerce, bueno, que van a la tienda en línea, analizan el catálogo, agregan a carrito. Si te fijas, todas esas son demostraciones de que el cliente tiene interés, ¿sí? ¿Cuántos clientes potenciales cotizan? Bueno, de ese número total hay un porcentaje que va a avanzar a la siguiente fase, ¿sí? En el caso de tienda retail, imagínate esto: van a pedir el precio, van a intentar obtener un descuento, van a
pedir que se haga una cotización formal en el caso que sea business to business o alguna orden de compra, ¿sí? En el caso de una tienda en línea, bueno, de carrito agregado van a pasar a eh, agregar información de pago, etcétera. Y de ahí vamos a avanzar a personas que compran, ¿sí? ¿Por qué? Porque no compra el 100%. Sería buenísimo tener un negocio que en cada una de las fases avance el 100%, pero esto es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque hay un número enorme de distracciones que puede haber para el cliente, ¿sí? Pueden ser distintas características que tenga cada cliente que entra. Entonces, por ello es que es imposible que sea el 100%. De hecho, hay tasas de conversión, lo que nosotros llamamos bench, con lo que podemos comparar cada una de estas fases. Pero imagina tú, sí, que de esas 350 personas que cotizan, 89 compran. Aquí hay una lógica de crecimiento, ¿ok? Imagina que podemos nosotros impactar esa tasa de conversión. Si en lugar de 350, 80, si en lugar, perdón, de 89 que compran, de esas 350 que cotizan, ¿sí? Fueran 120 o fuera el doble, ¿sí? Fueran 100, 170, 180 más o menos, ¿sí? Eso nos daría una tasa de conversión, pero ¿cómo es que podemos impactarla? Bueno, entendiendo cuál es la causa o los motivos por el cual una persona que está en esa fase no avanza hacia abajo, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, un cliente cotiza pero no compra. ¿Por qué no compra? Podemos comenzar a hacer hipótesis de por qué es que no compra. Ejemplo, eh, alguien que cotizó un carro, ¿sí? Cotizó un carro y no compró. Bueno, si analizamos cada una de las objeciones de compra o de las causas por las cuales no pudo comprar, tal vez pueda ser el caso que no ha salido el crédito o que no han logrado reunir la papelería o que no han tenido la prueba de manejo, ¿sí? Entonces, si te fijas, cada una de esas fases te permite a ti identificar, ¿sí?, qué cosas atacar. Si no han podido atender la prueba de manejo, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa si le llevo el carro hasta su casa? ¿Sí? Con tal de que se resuelva esa objeción, ¿sí? Y potencialmente logremos que una persona que no iba a comprar, ahora compre, ¿no? Entonces, utilizando esa lógica, es que nosotros podemos optimizar cada fase del embudo. Y cada fase, desde que una persona nos conoce hasta que una persona nos recomienda y es un usuario activo. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo de Grow también, que si esas 89 personas compraron, bueno, sean clientes que de alguna manera vuelvan a comprarnos, sean clientes que en lugar de comprar una vez, aumenten y compren dos veces, o que agreguen complementos a su compra principal. Dependiendo del giro del negocio, nosotros encontraremos oportunidades para que un cliente que ya compró repita compra, aumente su ticket de compra o signifique que más personas nos compren, ¿sale? Entonces, esta parte es bien importante. La otra lógica de crecimiento, ¿sí?, es mucho más sencilla de lo que acabo de mencionar y tiene que ver con si antes, si 1,300 personas se interesaron de 500,000, ¿qué pasa si en lugar de llegar a 500,000 personas, llego a 1,000,000 de personas? ¿Sí? Obviamente, según las tasas de conversión, al menos nos daría un número más alto en términos de clientes potenciales que se interesan. Y eso haría que repercuta positivamente hacia abajo en el embudo, ¿sale? Entonces, esas son las lógicas de crecimiento. Número uno, lograr optimizar para que de esos 500,000 más personas compren, resolviendo las objeciones, ¿sí? O resolviendo las objeciones para que pasen de una fase a otra. Y número dos, si de 500,000, 1,300 interesarán, bueno, ¿cómo logro llegar a más de 500,000 para que sean más las personas que se interesen? Ahora, tenemos que entender nosotros que existen múltiples canales. Los principales que se desarrollan, sobre todo en el mercado mexicano, podremos hablar de Facebook, podemos hablar de Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, ¿sí? Y todos estos canales, Pinterest, y todos estos canales representan un centro, ¿sí? Un centro vamos a llamarlo un centro de reunión
de usuarios potenciales, un centro de reunión de distintos tipos de usuarios, ¿sí? Como tal, obviamente hay redes sociales que han penetrado mucho más el mercado, como es el caso de Facebook, Instagram y TikTok principalmente, ¿sí? Pero a la hora de que nosotros ataquemos cierto mercado, podremos definir o elegir si uno de estos canales es el más importante. ¿Por qué? Es importante conocer, ¿sí? Sobre todo lo hemos visto en empresas grandes que tienen mucho presupuesto en marketing. Lo que hacen es destinar un presupuesto similar para cada canal, ¿sí? Sin la medición de qué resultado o qué impacto tiene cada canal. Yo te puedo decir que, por ejemplo, solo por el hecho de ser distintos canales, tienen diferentes costos. Imagina tú que tienes la intención de poner un spot en el radio, ¿sí? Bueno, el costo varía en función de si es en horario estelar, si es una duración muy larga, ¿sí? Básicamente ese mismo costo nos lo cobra cada una de estas redes sociales y los costos de cada red social es diferente. Una métrica importante para esto se llama CPM, ¿sí? Que es el costo por 1000 impresiones, es decir, cuánto te cobra cada red social por mostrar tu anuncio a 1000 personas, ¿sí? O por salir 1000 veces en la red social, ¿sí? Los costos de cada una de estas plataformas son distintas. TikTok, Instagram y Facebook son los más baratos, seguidos ya por temas de Google, Twitter, Snapchat, etc. Entonces, básicamente, desde la lógica de que cada canal cuesta distinto, los resultados obviamente van a ser distintos. No, si nosotros nos vamos hasta la parte de compra, entenderemos también que nos va a significar un costo por compra distinto en cada uno de estos canales. Entonces, es muy importante medir los esfuerzos que hacemos y partir desde una lógica básica de quiero llegar a un usuario joven. Bueno, ¿dónde está mi usuario joven? ¿Dónde interactúa? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Sí? Entonces, entre más conozcamos a nuestro usuario, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones más acertadas y más concretas a la hora de hacer cualquier esfuerzo. Con ello, no gastaremos dinero adicional, ¿sí? Y podremos optimizar para que cada peso nos dé el mejor resultado. Ok, ¿cómo, después de todo esto que vimos anteriormente, cómo es que puedo utilizar el Grow en mi startup o en mi empresa? Bueno, partiré por los 4 puntos que creo que son los más importantes y que creo que son aquellos que han tenido un mayor impacto cuando los entiende un emprendedor o un empresario. ¿Por qué? Porque son súper importantes y a veces pecamos de no utilizar cosas obvias o obviamos cosas que en realidad generan un impacto sustancial en el crecimiento o en la estabilidad de nuestro negocio. ¿Cuál es el número 1? Ahorita lo mencioné, conocer mejor a tu usuario o cliente. En la medida que tú conozcas mejor a tu usuario o cliente, vas a tener mayor conocimiento de cómo puedes aproximarte a él, qué lenguaje utilizar, qué necesidades, dolores, trabajos tiene. De hecho, hay un canvas que se llama canvas de empatía, ¿sí? O canvas de propuesta de valor, donde una de las partes más importantes tiene que ver con el entendimiento del usuario. ¿Qué escucha, qué hace, qué oye, qué piensa, cómo percibe ciertas cosas, qué le duele? ¿Sí? Si nosotros tenemos claridad de todos estos puntos en nuestro usuario, será mucho más sencillo ofrecer algo que resuelvan, ¿sí? ¿Qué es lo que consume? Por eso ahorita hablábamos de psicología del comportamiento, entender cómo es que reacciona, ¿sí? No solamente preguntarle qué le gustaría, sino realmente cuando se presenta la opción de compra o de decisión, qué es lo que él efectivamente hace, con la intención, bueno, de entender a nivel muy, muy claro y muy concreto, ¿sí? Cuál realmente va a ser el resultado de poner una opción A o B enfrente de nuestro usuario y con ello poder resolver todas las necesidades, dolores o aprovechar estas oportunidades que nuestro cliente tomaría, ¿vale? El número 2, que también es de las partes básicas que ustedes van a conocer en una incubadora o aceleradora de empresa, es validar que la propuesta de valor de tu negocio sea apropiada para tu usuario.
Esto realmente pareciera algo muy sencillo, pero es algo que usualmente los emprendedores y empresarios pueden pasar por alto. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar, ¿sí?, se puede comenzar a diseñar un producto o servicio desde la mente de su fundador, no desde las necesidades del usuario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si a alguien con quemaduras solamente le ofrecemos un zapato, bueno, pues cubrirás una pequeña necesidad, una pequeña parte de su necesidad, pero no la fundamental. No sanarás el dolor, no curarás su herida, no, no, no mejorará el tema estético, solamente lo ocultará. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí?, de que entender muy bien el dolor o necesidad de nuestro usuario, ¿sí?, nos va a llevar a desarrollar una propuesta de valor específica para tu usuario, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental. Número 2, ¿cómo lo podemos utilizar en nuestro startup o empresa? Midiendo el impacto de cada esfuerzo de marketing o venta que tengas con el cliente, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en cada punto de contacto que tiene tu marca o personal con tu cliente, mides si se genera algo positivo o negativo? Es decir, si a la hora de que yo como fundador interactúo con el cliente para venta, obtengo cierto resultado y después delego eso a un vendedor y tiene un resultado diferente, un poco más negativo, bueno, es cuestión de analizar qué puede estar pasando, ¿sí? ¿Por qué él no vende igual que yo? ¿No tiene conocimiento del producto suficiente? ¿No tiene las habilidades de venta que yo tengo? Su manera de negociar es una diferente. Entendiendo cada una de las métricas y cada uno de los resultados que puede tener cualquier interacción que tiene tu marca con el cliente, vas a tener mucha claridad de qué cosas debe mejorar o puedes optimizar, ¿sí? No solamente cuando tienes un vendedor que atiende clientes, sino también cuando tienes un sitio web en donde te das cuenta que de las personas que dan clic en el anuncio, entran solamente el 20%, ¿caray? Entonces nos daremos cuenta que hay un área de oportunidad, ¿sí?, en la velocidad de carga del sitio, ¿sí?, o que simplemente está mal configurado un píxel. Puede ser una variedad enorme de cosas que pueden ocurrir, pero si prestamos atención al impacto que tiene cada esfuerzo de marketing o venta que tienes tú o tu empresa con el cliente, será más sencillo seguir optimizando y mejorando el proceso y toda la experiencia del cliente, ¿sí? Eso permitirá que tengas un resultado positivo después de arreglar esas objeciones o esas causas por las cuales alguien puede o no comprar para tu marca, ¿sale? Y finalmente, estando atento al mercado y tus competidores para ser sensibles ante algún evento que muestre que debes hacer ajustes. Sin duda, yo creo que el evento más significativo en los últimos años que tambaleó muchas empresas y mercados o tendencias, el mercado de consumo en general, fue la pandemia. Esto hizo que lo tradicional se volviera digital en su mayoría, ¿sí? Hubo nuevos competidores, hubo cambios en los patrones de consumo del cliente, ¿sí? Hubo restricciones en términos de apertura. Entonces, se dice que durante este periodo aceleramos 10 años la evolución de la adopción digital. Es decir, personas que les hubiera tomado 10 años comenzar a interactuar digitalmente, comprar, bueno, lograron, este periodo logró que esas personas comenzaran a utilizar el tema digital y a comprar de manera digital. Entonces, eso hizo que muchas empresas tuvieran que dar un giro muy rápido a sus estrategias de expansión. ¿Por qué? Porque ya no podían abrir la sucursal, porque ya no podían atender al mismo aforo por temas de restricciones de salubridad, etc. Y el tema digital tuvo un boom. Vimos empresas como en cuestión de 1 o 2 años, ¿sí?, hicieron crecer su e-commerce o su tienda en línea, ¿sí?, de cero hasta miles de dólares. Entonces es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque cosas tan sencillas como que llega un nuevo competidor al área geográfica donde tú te encuentras o un cambio generacional pueden demandar el que tú hagas un ajuste en tu startup o en la configuración de negocio que tienes para tu startup o empresa, ¿sale? Entonces, no solamente me refiero al modelo, recuerda, puede ser temas de producto, puede ser la forma en la que te comunicas, y un tema tan sencillo como el lenguaje o el canal que utiliza puede ayudarte a que tú
comiences a acaparar mercado, pues de un público tal vez un poco más joven, que antes no te considerarían. Entonces, esa parte es importante y de esa manera puedes comenzar a utilizar el Grow o cosas básicas del Grow en tu startup o empresa. Y bien, ¿cuáles son algunos errores a la hora de hacer Grow? Creo que esta parte es de mis favoritas porque me permite desahogarme un poco. Básicamente, a la hora de que nosotros atendemos startups, atendemos empresas, interactuamos con fundadores, nos damos cuenta que muchas de las veces estos 3 errores se repiten como un patrón. Y no tiene que ver necesariamente con una mala práctica, con falta de conocimiento, sino con una dinámica en donde regularmente el fundador, por temas operativos, estratégicos, puede omitir darle el peso al usuario, en este caso el número 1, ¿sí?, que se merece. Entonces, cuando la necesidad de nuestro usuario no es satisfecha, ¿sí?, o no se satisface, para ser mejor, para escribirlo mejor, pues básicamente estamos en un problema, ¿ok? Parece muy obvio, pero es uno de los errores más comunes en startups, y tiene que ver con crear un producto o negocio desde la mente del creador, no desde la mente o desde la necesidad del usuario. Entonces, esto ocurre en empresas nuevas, en startups en desarrollo, pero también en empresas con cientos de años. Entonces, es importante considerar esto a la hora de intentar hacer Grow. Todo parte del usuario y del comportamiento del usuario, ¿sale? Número 2, medir cosas que no importan. Miren, hay una discusión muy grande entre distintos actores en el tema, pero específicamente en el tema de Grow, nosotros entendemos que hay métricas, sí, que no son importantes o no son tan importantes como otras en el negocio. La métrica más importante de un negocio es ventas o usuarios activos. Así de sencillo, ¿no? Tiene que ver también con rentabilidad, ¿sí? Y entraremos a un tema de utilidad, márgenes, etcétera. Pero si lo vemos desde un punto de vista mercadológico, cuando nosotros diseñamos un embudo completo y hacemos un esfuerzo de Grow, nos daremos cuenta que los experimentos nos van a dar alteraciones en distintas métricas, incluso por tema colateral, pero tiene que estar diseñado un experimento de tal manera que de la manera más controlada posible, pues se impacte a una métrica en particular o dos, y que esas métricas realmente importen. Si nosotros estamos en una etapa de crecimiento y nuestra idea es adquirir usuarios, de nada sirve medir los likes de nuestra página en Facebook, ¿sí? Entonces, a pesar de que puede estar bien y obviamente nos interesa que aumenten, no tienen un impacto significativo en ventas, al menos y sobre todo no en el mismo nivel que otras métricas pueden tener, ¿sí? Como veíamos ahorita, antes de la fase de venta, en algunos giros y estilos de venta y de negocio, está la fase de cotización. De nada sirve medir los likes que no impacta el tema de cotizaciones. Espero explicarme en eso, ¿sí? Medir lo que importa es fundamental. Si evalúas el éxito de tu negocio por la métrica equivocada, muy seguramente terminarás perdiendo mucho dinero y mucho tiempo. Y en el peor de los casos, tu startup o emprendimiento. Entonces es importante medir lo que importa. Existe un libro que incluso ese es su nombre, lo recomiendo ampliamente. Puedes buscarlo en Google y encontrarás medir lo que importa, ¿sí? Finalmente, el tercer punto es gastar dinero sin planeación ni medición de resultados o impacto. Ya lo hemos mencionado ahorita. De hecho, en algún punto, alguno de nuestros clientes a la hora de hacer una auditoría de marketing, nos dimos cuenta que estaba desperdiciando casi un 40% del presupuesto de marketing. 40%, lo que significaba al año, ¿sí?, más de 300,000 pesos. ¿Sí? Entonces, esta parte era muy, muy importante y sin duda nos dejaba un costo de oportunidad significativo. Si nosotros no medimos el resultado de impacto de nuestros esfuerzos, sin duda estaremos desperdiciando tiempo y estaremos desperdiciando mucho dinero. De hecho, hay empresas que han preservado o continuado lo que se hacía en el pasado, ¿sí?, que en el pasado funcionó, pero
seguramente si eres alguien que ha continuado haciendo eso, te darás cuenta que los resultados varían y los resultados van a la baja. ¿Por qué? Porque si no medimos los resultados que nosotros tenemos y nos damos cuenta, que el impacto de seguir haciendo lo mismo tal vez disminuye, ¿sí? Pues es necesario hacer un análisis de por qué no se ha medido, ¿sí? Y es necesario también ver cómo esto impacta en nuestras ventas, porque regularmente esto ocurre mucho cuando no existe una atribución de venta directa, ¿sí? Será cuestión de poder entrar un poco más en detalle y analizarlo con calma, pero si nosotros tenemos gasto en todos los canales de marketing tradicionales y digitales y no medimos el resultado, bueno, muy seguramente estamos desperdiciando dinero. Puede ser que gastes mucho dinero si continúas haciendo eso, o dejes ir un mejor nivel de resultado de tus manos, ¿sale? Entonces, sugiero ampliamente medirlo. Bueno, y finalmente, tips de growth. Algo que creo que vale mucho la pena y pudiera ayudarte mucho desde el inicio es que nos quitemos la idea de que todo el mundo es nuestro mercado. Si nosotros vendemos zapatos, no podemos vender zapatos, ¿sí?, a un mercado que no podemos atender. Si nosotros no tenemos la posibilidad de vender zapatos en el extranjero, entonces no todo el mundo es nuestro mercado. Hay un mercado específico en la localidad, en la ciudad, en el estado o en el país donde nosotros vivimos. Es necesario que segmentemos, ¿sí?, y aprendamos que no todo el mundo es nuestro mercado, ¿sí? Para ello hay que segmentar, acotar o excluir, geolocalizar y repetir esta práctica. Esto, si te fijas, no solamente nos permite, si nosotros ya conocemos muy bien a nuestro usuario, ¿sí?, pues tenemos que saber llegar a ellos. Si nuestro usuario es un hombre de 20 a 30 años, soltero, ¿sí?, que le gusta la ropa de marca, bueno, tendremos que segmentar tal vez por niveles socioeconómicos, tendremos que segmentar tal vez por edades, sobre todo, excluir ciertos niveles socioeconómicos, excluir ciertas áreas geográficas donde no se puede cubrir, ¿sí?, acotar para que solamente las personas que les gustan ropa de marca y están en esos segmentos de edad vean nuestro anuncio. Eso permitirá tener un mejor resultado, ¿sale? Número 2, captar la atención. Creo que si nosotros entendemos quién es nuestro usuario, tenemos un gran producto, pero si no logramos captar su atención, estaremos dejando ir oportunidades de venta importantes. Algo que ocurre mucho en el mercado es que existen muy buenas empresas, ¿sí?, pero las personas no las conocen. Entonces, el solo hecho de que nosotros logremos captar su atención a través de anuncios llamativos, a través de textos o copies muy específicos para el entendimiento del cliente, a través de temas diferenciadores de la competencia, ¿sí?, nos permitirá captar su atención. Y si nuestra empresa es tan buena como a veces decimos que es, solo el hecho de captar su atención significará en aumentar las ventas potenciales de nuestra empresa o negocio, ¿sale? Pero es importante captar su atención, sobre todo ahora que por tendencia, según los últimos estudios de HotSuite, nos hemos dado cuenta que el margen de atención que tiene un usuario, en lugar de 8 segundos, ahora es de 3 a 5 máximo. Entonces tenemos de 3 a 5 segundos para captar la atención de nuestro usuario, en redes sociales sobre todo. No sé si te ha pasado que estás viendo Facebook, Instagram, y pasas automáticamente ciertas cosas que no captan tu atención. Y cuando algo resalta, bueno, te detienes a leer, a escuchar qué es lo que dice. Y ahí, en ese momento, es cuando nuestra empresa o nuestros esfuerzos de marketing pueden comunicar de manera adecuada quiénes somos y por qué vale la pena que nos prestes atención, ¿sí? Y en un segundo punto, bueno, que nos compres, ¿sale? Ese sería el segundo punto. El tercero, creo que esto es súper básico. No hay que olvidar los fundamentos del marketing. La parte de producto, precio, promoción, plaza. Si nosotros tenemos un buen producto a un buen precio, en buena plaza, pero no hacemos la promoción, algo está faltando ahí, ¿sí? Nos falta una pata de la mesa.
Si nosotros tenemos buena promoción, buen precio, buena plaza, pero mal producto, muy probablemente no tengas los resultados que esperas. Recuerda, si el usuario evalúa que tu producto es genial, entonces es genial, no si nosotros decimos que es genial, ¿vale? Entonces es importante nunca olvidar, ¿vale?, lo que se les llama las 4P del marketing, ¿no? Producto, precio, promoción y plaza o ubicación, ¿sí? Para que sea más fácil de entender. Si nosotros logramos que nuestra configuración de negocio tenga una propuesta de valor alta en cada una de estas partes, bueno, probablemente tendremos un buen resultado. Entonces es cuestión de analizarlo. ¿Mi negocio o startup satisface o tiene una alta percepción de valor en estas 4Ps, en las 4Ps del marketing? Si tiene check, ok, perfecto, promocionalo más. Si no, es posible que tengas que configurar algunos aspectos de tu producto, es posible que tengas agregar o quitar features de tu producto, hacer pruebas, es posible que tengas que modificar el precio, tal vez, porque probablemente todo lo demás sea genial, pero tu precio respecto a la competencia es muchísimo más alto y no alcanzan a percibir el valor adecuado, ¿sí? O probablemente, aunque tienes promoción, producto y precio, si tu oferta es en una sucursal o en una tienda física de retail y estás muy escondido, bueno, seguramente vas a tener que empujar un poco más y gastar un poco más en promoción para que la gente sepa dónde estás, o en el mejor de los casos, ¿sí?, cambiar tu ubicación. Pero en el peor de los casos, cambiar tu ubicación, ¿vale? Bueno, ese es el tercer punto en términos de tips. Y el último, y que creo que también es fundamental para los objetivos de esta clase, recuerda, todo es flexible y cuestionable, ¿sí? Si nosotros nos casamos con la idea de que nuestro producto ya impactó a la generación de 20 a 25, ¿sí?, y en 5 años esa generación tiene 25 a 30, tienes que replantear si tu hipótesis sigue siendo adecuada. Si no es un tema generacional, si la nueva generación de 20 a 25, que tiene nuevas características generacionales y que tiene nuevas tendencias de comportamiento, te va a comprar. Tenemos también que replantear, ¿sí?, si la manera en la que nosotros utilizamos la marca, utilizamos el producto, nos comunicamos, es el adecuado. Si todavía podemos segmentar y obtener más valor de nuestro mercado cautivo. Si ya tenemos un grupo de clientes, podemos sacar oportunidades para venderles algo más, o algo que se llama cross-selling o upselling, ¿sí?, aumentar el ticket de venta o que compren otro producto, ¿sí? Todo, absolutamente todo es flexible y cuestionable. Mi recomendación aquí es: los números duros no se cuestionan. Nada más hay que tener mucho control y mucho cuidado en utilizar experimentos controlados para que los resultados de dichos experimentos nos den números confiables. La confiabilidad de la data aquí es importante, ¿sí? Si nosotros hacemos un experimento en 2 canales diferentes, pero un canal tiene un copy muy largo, tiene imágenes diferentes, y el otro canal tiene menos presupuesto, corren días diferentes, bueno, estaremos haciendo que las variables entre uno y otro esfuerzo sean muy distintas, y seguramente la confiabilidad de la data va a ser nula o muy poca. Entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer experimentos controlados, sí, a entender que podemos cuestionar todo, sí, pero con la intención de obtener números duros o data dura para tomar decisiones. Ya, ojo, aquí obviamente existe un margen de error para todo. No el 100% de los experimentos te va a dar el 100% de confiabilidad, pero es mejor tomar decisiones con un 90 o 95% de confiabilidad que con un 0%. Entonces, estos son algunos tips de Growth. Espero haberte compartido un poco de mi experiencia, espero haberte inspirado a aprender más de Growth, y bueno, estoy a la orden en cualquier otra cosa. Nos vemos. Si te ha gustado esta masterclass, te animamos a ver nuestras otras sesiones. Esperemos que hayas encontrado inspiración y conocimiento súper valioso para tus ideas innovadoras. Ahora, si eres una mente creativa con una idea revolucionaria en el mundo de la ciencia y tecnología, te invitamos a conocer nuestro programa de preincubación para que la puedas llevar al siguiente nivel.